En el anterior video hablé sobre la importancia de que Colombia reemplazara su flota de cazas Cafir. Para esto usé como excusa la supuesta noticia de la adquisición de los Gripen, noticia que sigue aún por confirmar. Sin embargo, te invito a que veas el video, pues allí mencioné algunos puntos relacionados con eso de lo que vamos a hablar hoy. ¿Son los ejércitos necesarios? Para analizar si los ejércitos son necesarios, por lo menos en el contexto moderno, es crucial entender qué es un Estado y cuál es su relación con el ejército. Cabe aclarar que no solo los estados tienen ejércitos, sin embargo en este video me voy a enfocar en los ejércitos de los estados modernos. Según la definición, un estado es una organización política y administrativa que ejerce autoridad sobre un territorio y una población, representando, por lo menos en teoría, el conjunto de instituciones que regulan la vida de una sociedad. Este concepto se fundamenta en el llamado contrato social, un acuerdo implícito entre los ciudadanos y el Estado en el cual los primeros ceden ciertos derechos a cambio de protección y orden. Así, el Estado se convierte en el responsable de la seguridad y la defensa de la población, y en función de esta responsabilidad, crea y mantiene un ejército para proteger su soberanía y sus intereses. Los ejércitos son entonces una de las herramientas fundamentales que utilizan los estados para garantizar la seguridad del territorio y la población frente a amenazas externas. Al menos, idealmente, porque en algunos países como Colombia, México o El Salvador, el ejército ha sido empleado casi exclusivamente en la lucha contra conflictos internos, enfrentando actores armados que operan dentro de su territorio y que en muchos casos asumen funciones estatales en regiones que controlan. Estos grupos armados establecen estructuras de poder paralelas, ejercen gobierno y cobran impuestos, creando una especie de Estado paralelo que desafía la autoridad del Estado central y desdibuja la línea entre los conflictos internos y externos. La relación entre el Estado, el ejército y el pueblo suscita preguntas importantes sobre la lealtad y el propósito del ejército. Idealmente, el ejército debería actuar en beneficio de la ciudadanía, protegiendo la vida y la seguridad de los habitantes de una nación. Sin embargo, como institución del Estado, el ejército también responde a los intereses políticos y estratégicos de este, lo que puede llevar a que en ocasiones actúe más en defensa del Estado como estructura de poder que del mismo pueblo. Este conflicto de lealtades plantea dilemas sobre el rol del ejército en situaciones de conflicto interno, donde puede verse involucrado en la represión de movimientos sociales o políticos, comprometiendo su percepción como defensor del bienestar público. A pesar de lo anterior, la seguridad es en gran medida la razón de ser del Estado. Uno de los principales argumentos para su existencia, la existencia del Estado, es su capacidad de garantizar el orden y la protección. Sin un Estado organizado y un ejército que pueda defender sus fronteras y su soberanía, una sociedad se expone a riesgos de desintegración y violencia, lo cual hace que la función del ejército como protector y defensor sea fundamental para la estabilidad y la cohesión social. Sin embargo, la seguridad que ofrece el ejército no se limita a conflictos armados. Además de su papel en conflictos externos, el ejército es un actor clave en situaciones de emergencia y en tiempos de paz, actuando como una fuerza de disuasión que garantiza que potenciales agresores externos no tomen acción. El ejército puede cumplir tres funciones principales: enfrentar amenazas externas, intervenir en el conflicto interno y actuar como fuerza de disuasión en tiempos de paz. En contextos de conflicto interno, como es el caso de Colombia, el ejército es utilizado para combatir a grupos que desafían directamente la autoridad estatal y amenazan la estabilidad de la nación. Esta militarización del conflicto interno puede ser vista tanto como una necesidad de defensa de la soberanía como una medida que pueda dificultar la solución a través del diálogo. En cuanto a amenazas externas, la función del ejército es clara: defender las fronteras y prevenir invasiones. En tiempos de paz, el ejército desempeña un rol de disuasión, tal como comenté en el video del Gripen, demostrando que el Estado tiene una capacidad de protegerse y de proteger a las personas, de esta manera evitando posibles conflictos con otros países. A pesar de la importancia del ejército en muchos contextos, existen estados que han optado por no mantener fuerzas armadas. Costa Rica es un ejemplo destacado. En 1949 abolió su ejército y destinó esos recursos al desarrollo de sectores como la educación y la salud. Este enfoque ha permitido a Costa Rica mantener una cultura de paz y de estabilidad, y el país cuenta con el respaldo de aliados internacionales para su defensa en caso de una amenaza.
Sin embargo, la falta de ejército también implica desventajas, ya que estos países deben confiar en acuerdos internacionales para su protección, limitando su autonomía en cuestiones de defensa y exponiéndolos a vulnerabilidades regionales. En caso de una amenaza real, la ausencia de un ejército propio podría dificultar una respuesta efectiva y rápida. Aunque estos países disfrutan de beneficios, la falta de un ejército los hace depender de la diplomacia y las alianzas para garantizar su seguridad. En un mundo ideal, los ejércitos serían innecesarios y los estados podrían destinar sus recursos únicamente a fines pacíficos. Sin embargo, en la realidad actual, el ejército sigue siendo una pieza clave en el equilibrio de poder entre las naciones. En una época donde las tensiones geopolíticas resurgen y los conflictos se manifiestan bajo nuevas formas, la disuasión y la defensa son prioridades a las que pocos estados pueden renunciar. Así, aunque la paz y la cooperación internacional son objetivos deseables, la existencia de un ejército sigue siendo fundamental para la estabilidad y la seguridad en un mundo en el que el poder militar aún juega un papel relevante. Ahora cabe preguntarnos, ¿son necesarios los estados?